¿Recuerdas cuando tu abuela lavaba los trastes con un pedacito de jabón Sote que parecía durar eternamente? Ellos no tenían tutoriales de internet ni libros de economía doméstica. Tenían algo mejor. Tenían ingenio, necesidad y esa sabiduría que solo da la vida vivida con poco. En las décadas de los 60, 70 y 80, cuando el salario mínimo no llegaba ni a los 40 pesos diarios y una devaluación podía borrar los ahorros de toda una vida, las familias mexicanas desarrollaron trucos caseros que hoy parecerían magia. Hoy vas a descubrir 20 trucos domésticos ocultos que usaban los abuelos y que les ahorraron mucho dinero. Quédate hasta el final porque el último truco es tan ingenioso que merece un aplauso. Aceite. En las cocinas mexicanas de los años 70, tirar el aceite después de freír era casi un pecado. Las abuelas tenían un sistema perfecto para reutilizarlo hasta 4 o 5 veces sin que perdiera sabor ni calidad. El secreto estaba en una botella vacía de Cloralex, bien lavada y seca, y un pedazo de manta de cielo que guardaban doblado en el cajón de los trapos. Cuando terminaban de freír las tortitas de papa o los chiles rellenos capeados, dejaban enfriar el aceite hasta que estuviera tibio. Entonces colocaban la manta de cielo sobre la boca de la botella, la sujetaban con un hilo de costalilla y colaban el aceite lentamente. Los residuos de comida quedaban atrapados en la tela y el aceite limpio bajaba dorado y transparente. En tiempos donde un litro de aceite cristal costaba casi 20 pesos y el salario diario no llegaba a 40, este truco podía ahorrar hasta el equivalente a 2 días de trabajo al mes. Las vecinas intercambiaban consejos sobre cuántas veces se podía usar. Algunas juraban que 5 era el límite, otras estiraban hasta 7 si solo habían freído verduras. Lo importante era nunca mezclar el aceite de pescado con el de otras frituras. Ese olor a cocina económica, a aceite reusado, con cuidado. Era el perfume de la sobrevivencia mexicana, jabón Sote. Si había un producto sagrado en los hogares mexicanos, ese era el jabón Sote. Esa barra rosa o blanca, que costaba menos de 5 pesos en los 70, no solo servía para lavar ropa, era medicina, limpiador multiusos y hasta repelente de insectos. Las abuelas lo rayaban con un cuchillo viejo sobre un plato de peltre y guardaban las escamas en un frasco de vidrio. Esas hojuelas servían para todo, mezcladas con un poco de ceniza de nafre. Hacían una pasta perfecta para tallar las ollas más tiznadas. Disueltas en agua caliente, se convertían en jabón líquido para trapear los pisos de loseta roja. Pero el truco más ingenioso era para los trastes. Cuando no había acción ni detergente, las abuelas tomaban un puñito de Sote rallado, lo mezclaban con tantita ceniza de leña y agua tibia y obtenían un limpiador que dejaba los platos rechinando de limpios. En los recetarios que repartía la CONASPO durante los años 80, este truco aparecía como alternativa económica para familias de bajos recursos. El jabón Sote también servía para quitar manchas de grasa en la ropa, para lavar el cabello cuando no había champú, y las abuelas más sabias lo frotaban en los marcos de las ventanas para espantar a las hormigas. Una sola barra podía durar más de un mes si se usaba con cuidado. Agua de lavadora en las colonias populares de los años 70 y 80, donde muchas casas no tenían tinaco y el agua llegaba por tandeo. Desperdiciar una sola gota era impensable. Las familias desarrollaron un sistema de reciclaje de agua que hoy llamaríamos ecológico, pero que entonces era pura necesidad. El agua del último enjuague de la lavadora
Esa que salía casi limpia y con tantito jabón, se guardaba en tambos de 200 litros que las familias conseguían en las fábricas o en los tiraderos. Esa agua servía para jalar el baño, para trapear los pisos, para regar las macetas del patio en las vecindades del centro de la Ciudad de México, donde vivían 3 o 4 familias compartiendo un solo baño. El agua jabonosa de los trastes se usaba para el primer trapeado del piso. Después se daba una pasada con agua limpia, pero solo un poco. Los niños aprendían desde chiquitos a bañarse con un solo balde de agua. Primero se mojaban, luego se enjabonaban con el agua cerrada y al final se enjuagaban rápido. Ese hábito de ahorrar agua no venía de la conciencia ambiental. Venía de las facturas, del tandeo, de los tiempos en que abrir la llave y que no saliera nada era cosa de todos los días. Calcetines zurcidos, comprar calcetines nuevos cada vez que se agujeraban era un lujo que pocas familias podían darse. Por eso las abuelas dominaban el arte del zurcido, esa técnica de coser tan finamente que el remiendo casi no se notaba. El secreto estaba en el hilo. No cualquier hilo servía para zurcir calcetines porque se rompía con el roce del zapato. Las abuelas usaban el hilo grueso que venía en las costalillas de harina, ese que cerraba los costales de la marca Selección San Miguel o de otras harineras. Ese hilo era resistente, del mismo grosor que el tejido del calcetín y duraba más que el material original. El proceso era casi un ritual. La abuela se sentaba junto a la ventana para aprovechar la luz, colocaba un huevo de madera dentro del calcetín para tensarlo y comenzaba a tejer con aguja e hilo, creando una red que cubría el agujero. Los calcetines podían zurcirse 3 o 4 veces antes de jubilarse definitivamente, y cuando ya no servían ni para los pies, se convertían en trapos para sacudir o en relleno para las almohadas del perro. Nada se tiraba. Todo tenía una segunda vida. Cáscara de papa. Este truco parece inventado, pero está documentado en los recetarios que la Secretaría de Educación Pública repartía en las escuelas durante los años 60. Las ollas de peltre, esas azules o verdes con puntitos blancos que todas las casas mexicanas tenían, se manchaban con el uso, el sarro del agua, la grasa quemada y el cochambre. Las dejaban opacas y feas. Las abuelas descubrieron que la cáscara de papa hervida era el mejor limpiador. El proceso era simple. Después de pelar las papas, para el caldo o el puré, guardaban las cáscaras en un platito. Las servían en la olla manchada con un poco de agua durante 15 minutos. El almidón de la papa se combinaba con el calor y aflojaba toda la mugre pegada. Después, solo bastaba tallar con un estropajo y la olla quedaba como nueva. Este truco ahorraba el gasto en fibras metálicas y en productos de limpieza. Además, las cáscaras ya hervidas servían como alimento para las gallinas del patio o para el puerquito que algunas familias criaban en el traspatio. El ciclo era perfecto. Nada se desperdiciaba, todo se aprovechaba. Cebolla. En las cocinas mexicanas, donde se freía a diario, donde el comal no descansaba y el aceite siempre estaba caliente, los olores se acumulaban hasta impregnar las paredes. Las abuelas yucatecas tenían un remedio infalible que se extendió por todo el país. Tomaban una cebolla morada, la partían a la mitad y la dejaban sobre la mesa de la cocina durante toda la noche. La cebolla absorbía los olores de la fritanga como si fuera una esponja mágica. Al día siguiente, la tiraban y el aire de la cocina olía fresco, casi limpio. Este truco también servía para quitar el olor a pintura nueva, a humedad o a cigarro.
En las vecindades donde las cocinas no tenían ventilación, la cebolla partida era una presencia constante junto al molcajete y el metate. Algunas abuelas añadían clavos de olor a la cebolla para que, además de absorber lo malo, perfumara con su aroma especiado. Era ciencia casera, era sabiduría de mercado, era el México que resolvía todo con lo que tenía a la mano. Periódico. Limpiar vidrios con productos comerciales era un gasto innecesario para las familias de antes. Las abuelas tenían un método que dejaba las ventanas más brillantes que cualquier Windex. La noche anterior rociaban los vidrios con vinagre blanco, ese que vendían en botella de vidrio con la etiqueta de la Caperucita. Dejaban que el vinagre actuara toda la noche, aflojando la mugre y las manchas de grasa. Al día siguiente, tomaban hojas de periódico, las arrugaban en bola y tallaban los vidrios en círculos. El resultado era mágico. Los vidrios quedaban transparentes, sin rayas, brillando con el sol de la mañana. Este truco aparecía incluso en los anuncios de vinagre que pasaban por Canal 2 en los años 70. El secreto estaba en la tinta del periódico, que actuaba como pulidor suave, y en el ácido del vinagre que disolvía la grasa sin dejar residuos. Las señoras se pasaban el tip en el mercado, en la cola de la tortillería, en las pláticas del lavadero comunitario. Así se transmitía el conocimiento antes de que existiera Internet. Moneda. Este truco suena a superstición, pero tiene su lógica. En las zonas rurales de Veracruz y el sureste mexicano, las abuelas ponían una moneda de 10 centavos de cobre en la olla donde remojaban los frijoles. Decían que así no se echaban a perder durante la noche, especialmente en tiempo de lluvias, cuando la humedad pudría todo. El cobre tiene propiedades antibacterianas comprobadas por la ciencia moderna. Nuestras abuelas lo sabían por intuición y experiencia. La moneda se lavaba bien antes de usarla y se guardaba en el cajón de la cocina solo para ese propósito. Algunas familias usaban la misma moneda durante años, puliéndola con limón y sal para mantenerla brillante. Los frijoles amanecían perfectos, listos para la olla de barro que herviría toda la mañana en el fogón de leña. Era un truco simple, casi mágico, que ahorraba el desperdicio de comida en tiempos donde cada grano contaba. Betún casero. Comprar betún para zapatos era un gasto que muchas familias evitaban con este truco que circulaba entre los militares jubilados y los lustradores de los portales. La receta era simple, pero efectiva. Se rallaba jabón sote y se mezclaba con aceite quemado de cocina, ese que ya estaba oscuro y no servía para freír. Se calentaba a fuego bajo hasta formar una pasta negra y espesa. Esta mezcla se guardaba en una lata vacía de chiles La Costeña y duraba meses. Para bolear los zapatos, se aplicaba la pasta con un trapo viejo, se dejaba secar unos minutos y se sacaba brillo con un cepillo de cerdas duras o con un trapo de franela. Los zapatos quedaban negros y brillantes, listos para la misa del domingo o para ir a la escuela. El truco era tan efectivo que algunos lustradores del centro histórico lo usaban mezclado con betún comercial para estirar su mercancía. Era el México de las soluciones caseras, donde la necesidad era la madre de todos los inventos. Tortillas duras. En ningún hogar mexicano que se respetara se tiraban las tortillas duras. Esos discos de maíz que amanecían tiesos y quebradizos tenían más vidas que un gato. Las abuelas las convertían en totopos caseros, friéndolas en aceite y espolvoreándolas con sal. Esos totopos servían para los frijoles,
para el guacamole, para los chilaquiles del domingo. Si no había aceite suficiente, las tostaban directamente en el comal hasta que quedaran crujientes. Las tortillas muy pasadas se remojaban en agua con sal y se molían en el metate para hacer masa. Esa masa servía para hacer gorditas o tlacoyos mezclada con un poco de manteca, y si ya estaban demasiado duras, hasta para eso se rompían en pedacitos y se las daban a las gallinas del patio. El desperdicio de comida era un concepto que no existía. Todo se transformaba, todo se aprovechaba. Las tortillas contaban historias, las del lunes eran frescas y suaves, las del martes servían para quesadillas, las del miércoles se volvían chilaquiles, las del jueves alimentaban a los animales. Nada se perdía en el ciclo perfecto de la cocina mexicana. Almidón. Las camisas almidonadas eran símbolo de elegancia y pulcritud. Pero comprar almidón en las tiendas era un gasto que las familias evitaban con un truco coheredado de generaciones. El agua donde se había cocido el arroz, esa que normalmente se tiraba, era almidón puro. Las abuelas la colaban y la guardaban en una botella de refresco vacía. Cuando planchaban las camisas del abuelo o los uniformes de los niños, rociaban la tela con esa agua de arroz antes de pasar la plancha caliente. El resultado era una tela firme con ese acabado profesional que parecía de tintorería. Algunas añadían unas gotas de esencia de modestín, lavanda, comprada en el mercado de Sonora, para que la ropa oliera a limpio. Este truco ahorraba el gasto del almidón comercial y aprovechaba algo que de otra forma se hubiera ido por el caño. Las señoras que lavaban ajeno cobraban extra por almidonar, pero con este secreto cualquier familia podía tener ropa impecable sin gastar de más. Veladoras. Las veladoras eran artículo de primera necesidad en el México de antes. Servían para los apagones, para los altares, para las noches sin luz eléctrica en las colonias que apenas se urbanizaban. Las abuelas descubrieron que poniendo las veladoras en el congelador durante unas horas antes de usarlas, la cera duraba casi el doble. El frío endurecía la parafina y hacía que se derritiera más lento. Este truco se pasaba de boca en boca en las novenas, en los velorios, en las fiestas patronales, donde las velas eran gasto obligado. Algunas señoras compraban las veladoras al mayoreo en el mercado de la Merced y las congelaban todas antes de guardarlas en el ropero. Cuando llegaba diciembre y había que poner el nacimiento con sus lucecitas de vela, el ahorro se notaba. Era un truco simple pero efectivo, como casi toda la sabiduría de las abuelas. Azúcar. El azúcar era cara y había que estirarla. Las abuelas descubrieron que quemándola en una cuchara sobre la lumbre obtenían un caramelo oscuro que servía para todo. Ese caramelo, disuelto en agua caliente, se convertía en jarabe para la tos. Mezclado con café de olla, daba un sabor tostado delicioso. Añadido al arroz con leche, lo convertía en postre de fiesta. El proceso requería cuidado. Se ponía una cucharada de azúcar en una cuchara grande de metal. Se acercaba al fuego de la estufa y se esperaba a que burbujeara y se pusiera color ámbar. Si se pasaba de tueste, quedaba amargo. Si se sacaba muy pronto, no desarrollaba el sabor. Las abuelas conocían el punto exacto, ese momento en que el azúcar huele a caramelo y brilla como miel oscura. Con una sola cucharada de azúcar quemada se podían saborizar varios litros de bebida. Era alquimia casera, transformación mágica, economía pura. Trapos. Comprar trapos para limpiar era impensable. En las casas mexicanas
Los trapos nacían de la ropa que ya no servía para nada más. Las camisetas agujeradas del abuelo se cortaban en cuadros y se convertían en trapos para sacudir. Los calzones viejos con su tela de algodón suave eran perfectos para pulir los muebles. Las sábanas raídas se transformaban en jergas para trapear. Los vestidos pasados de moda se deshacían y sus retazos servían para hacer tapetes de nudos. Nada se tiraba, todo se transformaba. Las abuelas tenían un cajón especial donde guardaban los trapos clasificados por uso, los de cocina separados de los del baño, los de sacudir aparte de los de pulir. Cada trapo tenía su historia. Este era la camisa del tío Chencho, aquel fue el mandil de la abuela Cuca. El de allá salió del vestido de novia de la tía que nunca se casó. Los trapos eran memoria textil, archivo familiar hecho de tela, carbón. En las zonas rurales donde el agua llegaba turbia del pozo o del río, las familias tenían un sistema de purificación casero. Ponían trozos de carbón de leña en el fondo de las ollas de barro donde guardaban el agua para beber. El carbón absorbía las impurezas y dejaba el agua más clara y con mejor sabor. Este conocimiento venía de siglos atrás de los pueblos originarios que sabían que el carbón limpiaba el agua. Las abuelas renovaban el carbón cada semana, lavándolo y poniéndolo al sol para que se reactivara. En las ciudades donde el agua de la llave sabía a cloro, el carbón también ayudaba a mejorar el sabor. Algunas familias ponían el carbón dentro de una bolsita de manta para que no se deshiciera y ensuciara el agua. Era tecnología, ancestral, ciencia sin nombre, sabiduría que la modernidad olvidó. Limón. El limón era el producto multiusos por excelencia. Quitaba manchas de la ropa, desinfectaba las tablas de picar, blanqueaba los codos y las rodillas oscurecidas, eliminaba el olor a pescado de las manos. Mezclado con bicarbonato, se convertía en pasta dental casera, con sal, en limpiador de cobre y latón, con aceite de oliva en tratamiento para las uñas quebradizas. Las abuelas exprimían hasta la última gota y luego usaban las cáscaras. Las cáscaras de limón hervidas perfumaban la casa y espantaban a los mosquitos. Talladas en los codos, los suavizaban. Puestas en el refrigerador, quitaban los malos olores. 1 kilo de limones rendía para cocinar, limpiar, curar y perfumar. En el México de antes, el limón era farmacia, tapalería y perfumería en una sola fruta. En los mercados sobre ruedas, las señoras escogían los limones uno por uno, apretándolos para saber cuáles tenían más jugo. Los vendedores ya las conocían y les apartaban los mejores de la caja. En las casas, donde había un arbolito de limón en el patio, la familia entera presumía como si tuviera un tesoro. Los vecinos llegaban a pedir limones prestados y a cambio dejaban un manojo de hierba buena o unos chiles del huerto. Ese intercambio silencioso entre vecinos era parte de la economía invisible que sostenía a los barrios. El limón no solo ahorraba dinero, tejía comunidad, ropa. Las abuelas odiaban planchar, así que inventaron métodos para evitarlo. El truco principal era colgar la ropa perfectamente estirada, sin una sola arruga, jalando las costuras antes de tenderla. Pero había otro secreto. Cuando la ropa se secaba con arrugas, la colgaban en el baño mientras alguien se bañaba con agua caliente. El vapor relajaba las fibras y las arrugas desaparecían solas. Al día siguiente, la ropa amanecía lista para usarse sin necesidad de plancha. Este truco ahorraba electricidad, que en los años 70 y 80 era cada vez más cara. También ahorraba tiempo, ese recurso escaso de las madres que trabajaban doble jornada.
Las camisas de vestir sí necesitaban plancha, pero las blusas de diario, los pantalones de mezclilla, las faldas de algodón, todo eso se alisaba con vapor y gravedad. Era el arte de hacer menos para lograr más. En las vecindades, los tendederos eran territorio sagrado. Cada familia tenía su tramo de alambre y hay de quien colgara su ropa en el espacio ajeno. Las sábanas blancas ondeaban como banderas de limpieza, mientras las señoras platicaban los chismes del día. Los niños corrían entre las sábanas mojadas, jugando a las escondidas, y más de uno recibió un pellizco por ensuciarlo recién lavado. Ese tendedero era más que un lugar para secar ropa. Era el centro social del patio, el lugar donde se arreglaba el mundo entre cubeta y cubeta. Ahí se planchaba la ropa y también la vida, ollas. Antes de los refrigeradores, las familias mexicanas conservaban la comida en ollas de barro. El barro poroso permitía que el aire circulara, manteniendo los alimentos frescos sin que se pudrieran. Los frijoles se guardaban en su olla de barro tapada con un plato. El agua se mantenía fresca en cántaros de barro que sudaban por fuera. Las tortillas se envolvían en servilleta de tela y se guardaban dentro de un chiquihuite forrado con hojas de plátano. Cuando llegaron los refrigeradores, muchas familias siguieron usando el barro porque la comida sabía mejor. Los frijoles del refrigerador nunca tuvieron el mismo sabor que los de la olla de barro junto al fogón. El barro era tecnología milenaria, herencia de los abuelos de los abuelos. Hoy esas ollas se venden como artesanía, pero antes eran herramientas de supervivencia. Las ollas de barro venían de pueblos alfareros como Metepec, Oaxaca o Santa Fe de la Laguna en 19, Michoacán. Las familias las compraban en las ferias patronales o directamente a los alfareros que pasaban por los barrios cargando sus mercancías en burro. Cada olla se curaba antes de usarla por primera vez. Se le untaba ajo por dentro, se llenaba de agua con cal y se dejaba reposar toda la noche. Ese ritual le daba resistencia y sellaba los poros para que no se filtrara la comida. Una olla bien curada duraba décadas. Se heredaba de madre a hija como si fuera joya de familia, porque en aquellos tiempos una buena olla de barro valía más que cualquier aparato moderno. Remiendo, las medias de nylon eran caras y delicadas. Un solo rasguño podía iniciar una carrera que arruinara toda la prenda. Las abuelas tenían un truco para detener las carreras antes de que avanzaran. Aplicaban una gota de esmalte de uñas transparente en el inicio del rasgado. El esmalte sellaba los hilos y evitaba que la carrera siguiera creciendo. Algunas usaban jabón húmedo en 1900, lugar de esmalte, frotándolo sobre el inicio de la carrera. Las medias con carreras pequeñas se seguían usando debajo de pantalones o faldas largas. Solo las medias completamente arruinadas se tiraban y ni siquiera del todo. Se cortaban en tiras y se usaban para amarrar las plantas del jardín o para hacer moños decorativos. Una sola media tenía 3 o 4 vidas antes de desaparecer. Era moda circular antes de que el concepto existiera. Secreto, ¿recuerdas que te mencioné que el último truco era muy ingenioso? Se trata de uno simple, pero poderoso. Ningún truco funcionaba solo. El verdadero ahorro estaba en la mentalidad, en esa forma de ver el mundo donde nada sobraba y todo servía. Las abuelas no ahorraban por tacañas, ahorraban porque habían vivido tiempos de crisis, de devaluaciones, de cuando el dinero perdía valor en días. Sabían que un peso guardado hoy podía ser la salvación de mañana. Sabían que un trapo bien cuidado evitaba comprar otro, que una olla limpia
duraba generaciones, que el agua ahorrada era agua que nunca faltaría. Esa mentalidad de abundancia desde la escasez fue su mayor herencia. No nos dejaron solo trucos, nos dejaron una filosofía de vida, la filosofía de aprovechar, reutilizar, agradecer lo que se tiene y no desperdiciar nada. Hoy vivimos en tiempos de usar y tirar, de comprar nuevo cuando lo viejo todavía sirve, de buscar lo fácil, aunque cueste más, pero en algún rincón de nuestra memoria sigue viva la voz de la abuela diciendo que no seas malora, que apagues la luz, que cierres la llave, que ese plato todavía tiene comida, que esa camisa aguanta otro remiendo. Esa voz es el eco de un México que sabía vivir con poco y ser feliz con menos. Un México que olía a jabonzote, a café de olla, a tortillas recién hechas. Un México que resolvía problemas con ingenio, no con tarjeta de crédito. Cada vez que guardamos el aceite, que remendamos un calcetín, que aprovechamos las obras, estamos honrando a quienes vinieron antes, estamos diciendo que su sabiduría no murió con ellos, que el México de las abuelas sigue vivo en nuestras cocinas, en nuestros trucos, en nuestra forma de estirar el gasto y hacer rendirlo poco, porque ahorrar no es solo guardar dinero, es guardar memoria. ¿Cuál de estos trucos usaban en tu casa? Comparte este video con alguien que necesite recordar que la sabiduría de antes sigue funcionando hoy. Dale me gusta y suscríbete para seguir viajando juntos al México que nos enseñó a vivir con ingenio, con cariño y con el corazón bien puesto.